Nos trasladamos hasta, tengo entendido, muy cerca de la frontera del estado de Tamaulipas, bueno, mejor dicho, en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas, donde desde luego también, al igual que en Ciudad Juárez, Sonora, Coahuila, Nuevo León, aunque sea muy pequeña su frontera, pero también ahí se va a aplicar el 16%, y Baja California me hacía falta. Allá saludamos a la senadora Maqui Ortiz. Maqui Esther, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. ¿Cómo estás? Muy bien, me da muchísimo gusto saludarte, senadora. Senadora, ¿cuáles son, pues, el impacto por allá en la región fronteriza del estado de Tamaulipas con respecto a esta decisión tomada hace poco más de 12 horas en la Ciudad de México? Pues mira, yo quiero contarte que los senadores del PAN dimos la pelea en más de 40 posicionamientos, en más de 12 horas de trabajo, de explicar a los senadores del PRI, del PRD y del Verde de la diferencia en la que vivimos la gente que somos de la frontera, de todas las fronteras, y no nomás del norte, sino también del sur. Sin embargo, los que somos del norte tenemos todavía una problemática mucho mayor, porque tenemos al mayor competidor del mundo, que es Estados Unidos. Entonces la gente de la frontera vive una realidad diferente a la del país, y lo que nosotros le explicábamos al gobierno federal es que por qué tenemos que ser tratados igual si vivimos en circunstancias diferentes, y porque nosotros creemos en la subsidiariedad. Los estados del norte somos los que más aportamos a la federación y no recibimos las mismas aportaciones de la federación, y en eso sí hay desigualdad. Sin embargo, hemos creído en la subsidiariedad y que es una obligación de los estados más fuertes, pues, ayudar a los estados más débiles. ¿Cuánta gente de población flotante de otros estados también nosotros contratamos y les damos la oportunidad de tener una vida digna y de mandar dinero al sur también para sus familias? ¿Y qué es lo que pasa? Nos quieren tratar igual que el resto del país, cuando tenemos una luz muy cara, cuando tenemos una competitividad con el país más poderoso del mundo, que tiene un impuesto desde 6 hasta 8.25 dependiendo de la franja fronteriza. Y no solo eso, tenemos también el problema de la inseguridad, de la delincuencia organizada, que también mucho, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, de la planta productiva, está a cuotas hoy en día. Y para nosotros es muy difícil competir con un 16% de IVA en las fronteras, que también va a encarecer la vida de toda la ciudadanía. Y eso es solamente una parte, porque hay otros problemas de otros impuestos que también nos van a afectar directamente. Bueno, y de pronto hay una estrategia por ahí en cuanto a salir de la asamblea y hacer una reunión propia del partido, enfrentando con ello pues un riesgo muy grande de la crítica nacional. ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que no hay ningún riesgo, porque esas votaciones están cantadas. Cuando tú vas a hablar y verdaderamente hablas ante hombres libres y mujeres libres, que después de escuchar un razonamiento pueden tomar una decisión, pues verdaderamente sí es un riesgo. Pero aquí no hay ningún riesgo, porque los acuerdos están tomados, se hicieron los tratos, y nada más es un proceso en donde no se está respetando ni siquiera la voz, no solamente de los senadores del PAN, que eso sería lo menos importante, aunque los senadores somos los representantes de los estados y tenemos que luchar por las ventajas y las facilidades que deben de tener nuestros estados. Pero no solamente eso, no es escuchar a la Coparmex, a la Canaco, a la Canacintra, a la Organización de Productores Agrícolas y Ganaderos, a toda la planta productiva del país que crea empleos. Es no escuchar a nadie y cerrar los oídos a las necesidades que tenemos nosotros en la frontera. Es no escuchar a la maquila con un impuesto al IVA temporal, el único que va a haber en el mundo, porque nadie tiene impuestos de importaciones temporales, porque son productos que van a volver a salir del país. Y solamente, no nomás eso, además el disminuir todas las prestaciones, las deducciones de las prestaciones laborales de los trabajadores a un 47%. Eso directamente va a disminuir, aparte del impuesto del 16%, va a disminuir un 8% en los salarios de los empleados, de los trabajadores. Esta iniciativa no solamente va contra la planta productiva, va contra los trabajadores y contra los empleadores. Y es por eso que nosotros, que somos gente de la frontera que se esfuerza por salir adelante, nadie nos ha regalado nada en la frontera.
Fíjese que la justificación que se presenta para todo eso, cuando lee uno la justificación, es decir, es que en la frontera la alta marginación y la marginación no son tan altas. Es que en la frontera hay mejor infraestructura, aeropuertos, carreteras, internet, todo eso que en el resto del país. Es que en la frontera hay más ingreso per cápita que en el resto del país. Oiga, pero no es porque nos lo hayan regalado, es porque la gente de la frontera ha sido gente trabajadora que se esfuerza por imponerse al clima, a la inseguridad, a las dificultades, al suelo árido, a la sequía, a las lluvias, para sacar adelante estados que son productivos por su gente. Y ahí es donde ya no coincidimos. Así es, yo creo que al menos en Ciudad Juárez, y debe ser también la realidad en Tamaulipas, y en el estado de Coahuila, y en el estado de Sonora, y en el de Baja California, que ha dado empleo a muchísimos otros estados de la República Mexicana como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, y podríamos seguir nombrando, ¿no? Claro, podríamos seguir nombrando. Y eso es lo triste, que nosotros sí hemos sido subsidiarios empleando toda la gente de población flotante. En Reynosa hay más del 30% de población flotante de países del sur y del centro. Y así sucede en toda la frontera. Sí, en el norte producimos mucho más impuestos y le cooperamos más a la federación, pero no recibimos lo mismo, ni en programas sociales ni económicos. Reciben mucho más en otros estados y lo entendemos porque son estados más pobres. Pero esto que está pasando aquí ha sido una discriminación para toda la gente que vivimos en la frontera. Y no solamente se pretende eso, se pretende tener un endeudamiento parecido en cantidad al Fobaproa. Sí. Alrededor de 750,000 millones de pesos solamente en los próximos 14 meses. Caray. Exacto. Bien, ¿ustedes qué avisoran por allá en la franja fronteriza de Tamaulipas? Bueno, no ustedes como representantes o senadores, sino los empresarios. Por acá mencionan, sí, por acá mencionan la posibilidad de empezar a interponer amparos. Claro, nosotros tenemos aquí a los empresarios, pero no nomás los empresarios, porque esta ley afecta desde la persona que gana 7,000 pesos en adelante, que según en la explicación, ellos consideran que es una reforma social porque vamos a afectar a los que más tienen. Pues quiero decirle que en esta reforma no se afecta a los que más tienen, a los meros ricos, a esos no se afecta, eso no les va a pasar nada. Nada más se afecta a los que ganan de 7,000 pesos hasta la mediana posición o mediana alta. Y eso es la más injusticia que puede haber. Porque quieren, con esta iniciativa, no llevar a los pobres a la clase media, sino a la clase media a la pobreza. Entonces, aquí es donde nosotros no vamos, ni estamos de acuerdo, ni queremos participar. Porque no queremos que a la hora del final se confunda la gente y piensa que nosotros avalamos. Porque hoy ahorita usted puede ver en los medios de decir, pasó la reforma fiscal en el Senado. Sí, nomás que no dicen letras importantes que los panistas no la votaron a favor. Pasó por mayoría, claro, pero no de nosotros. ¿Nos quieres repetir el endeudamiento? Porque teníamos aquí la nota que en el Congreso, en la otra Cámara, se hablaba, se hablaba precisamente de la posibilidad de que el gobierno federal pudiera contratar una deuda externa por 10,000 millones de dólares. ¿Es la cantidad que tú nos decías también? Es un endeudamiento equivalente al Fobaproa de alrededor de 750,000 millones de pesos solamente para los próximos 14 meses. Y mire, ahorita nos están pidiendo 75,000 millones de pesos nada más para noviembre y para diciembre, cuando han tenido un subejercicio hasta el mes de junio de más del 60%. Y quieren para estos 2 meses, nada más para cerrar el año, 75,000 millones. Y para los próximos 14, 750,000 millones. Es un equivalente al Fobaproa. Al Fobaproa, más o menos. Maki, pues se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos la voz de la senadora Maki Esther, senadora por el estado de Tamaulipas. Gracias, buenas tardes. Bueno, y antes de despedir